Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Soy la arquitecta Sandra Liz Pizarro y hoy estará con nosotros el arquitecto Adolfo Mondéjar, compartiendo el espacio que propone la Fundación Porque Hacemos Arquitectura en un nuevo capítulo. Una de sus principales actividades es la difusión de las buenas prácticas. Adolfo, el arquitecto de las complejidades simplificadas, uniones entre diferentes, de las intervenciones respetuosas, amables con la naturaleza, simples, contundentes. El arquitecto que piensa en confrontar ideas y no personas, que ve contenido, oportunidades en las dificultades. Un arquitecto que descubre en lo imperfecto la belleza y que en las intervenciones mínimas puede realizar cambios radicales en la habitabilidad y usabilidad. Hoy tengo el honor de presentar a Adolfo Mondéjar, arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1983, docente en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, miembro de jurados de FADEA, socio fundador de Adolfo Mondéjar Estudio de Arquitectos desde el año 1995, con numerosos premios en concursos nacionales e internacionales de proyectos de arquitectura, premiado en bienales nacionales e internacionales, con muchas obras del estudio publicadas en libros, revistas nacionales e internacionales. Sus obras fueron seleccionadas a la mejor obra del año por Plataforma Arquitectura en distintas oportunidades. Actualmente desarrolla su actividad profesional conformando el estudio A+R Mondéjar Arquitectos. Hoy estamos con él, que en representación del equipo de profesionales, asesores y colaboradores obtuvieron el primer premio en este concurso nacional de ideas en el Banco Nación Argentina. Nos vamos a presentar no solo, en este caso, esta idea, sino también un estilo de trabajo. Gracias, Adolfo, y te escuchamos. Muchas gracias por tu presentación y tus palabras, y gracias, Orlando, por la invitación, y a la Fundación Porque Hacemos Arquitectura, por invitarme. Yo en realidad voy a ser la voz del equipo, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar del concurso, entre otras cosas, intentar enmarcar la tarea del equipo, el concurso, y bueno, y todo lo que va pasando alrededor de esto. Voy a compartir pantalla. ¿Lo ven ahí? Sí, perfecto. Bueno, ¿empezamos? Sí. Bueno, la convocatoria de Orlando, la fundación, ha sido, te agradezco nuevamente, Liz, todo lo que has dicho, y ha sido, bueno, convocarnos para hablar sobre el concurso que hemos ganado hace muy poquito, que se refiere a la organización funcional, tecnológica, conservación y puesta en valor de la planta baja del Banco Central. Primero les nombro el equipo, que, bueno, está conformado por, bueno, le está hablando Pablo Mondéjar, Juan Balsa, Rosario Mondéjar, Marcos Alonso, Rocío Monge, bueno, y una serie de colaboradores que hemos tenido, que trabajan permanentemente con nosotros, que son Benjamín Moneo, Guillermo Janre, Pilar Luzani e Ignacio Herrera. Y en este caso actuaron como asesores Bettina Croft en toda la parte de restauración, Osvaldo Maestre en el asesoramiento sobre la iluminación de este edificio, y Eduardo Hidalgo en toda la tecnología sobre los vidrios. Bueno, la charla intenta, como, para que no sea muy pesada tampoco, intenta como ir rescatando ciertas
ciertas cuestiones que tienen que ver con el equipo y con la forma que tenemos de trabajar y con ciertas experiencias que se producen a lo largo de hacer este tipo de emprendimiento, ¿no? Que son los concursos. Lo primero que un poco comentarles es el equipo. Digamos, acá estamos todos. La idea del equipo es, hace bastante que muchos de nosotros estamos ya concursando y formamos, en realidad, tenemos distintos estudios, bueno, todos nos conocemos de la universidad, nos conocemos muchos han trabajado acá en el estudio, o sea, bueno, la Pili ha sido, por orden de vista, Pili ha sido alumna nuestra y es reciente egresada y arquitecta, el Benja está por ser arquitecto y trabaja con nosotros en el equipo, Marquito Alonso es arquitecto, trabaja ya en el estudio y está asociado en muchas de las obras. Juan ha trabajado con nosotros, ha sido alumno, todos ellos, y hoy tiene un estudio formado con otros, con Roc Rosetto y Piazzi. El Guille Janré también es el reciente arquitecto, con Rosario estamos asociados ya desde hace un tiempo. Robonge también ha sido alumna de la cátedra y bueno, hemos participado ya en muchos concursos. Pablo, bueno, ha sido socio en muchísimos trabajos, en todos los concursos, en lo que nos fue bien, en lo que nos fue mal, lo que hemos ganado, lo que no hemos ganado, algunos construidos, y el Nacho Herrera, que también se ha incorporado en este último concurso. El tema del equipo, bueno, es como la base de cualquier emprendimiento, ¿no? Parte de la sinergia, digamos, ¿no? De esta idea de cooperación, digamos, de cooperación y de trabajo en conjunto. Y aparte tiene que ver con acuerdos que, o sea, bueno, lo hemos hecho a través del tiempo, son acuerdos intelectuales fundamentalmente, y en realidad son intelectuales, emocionales y de amistad, diría yo, pero fundamentalmente, digamos, es un trabajo colaborativo en donde hay una horizontalidad absoluta y después cada uno va ocupando su rol, cada uno va trabajando a medida que pasa el tiempo en el concurso, va trabajando de una manera distinta, cada uno tiene cualidades muy concretas, y eso es lo que nos hace organizar el equipo, y fundamentalmente saber la dirección en donde siempre vamos, ¿no? Que no quiere decir que el trabajo siempre se direccione de una manera, pero sí, digamos, tenemos como un lenguaje común, un lenguaje de saber que las cosas van por determinado lado o pueden ir por muchos lugares, pero, digamos, hay acuerdos previos ya que a través del tiempo y a través de trabajos, más que todo en el tiempo, hemos podido llegar a acordar. O sea, sería imposible hacer un trabajo de estos si no tuviéramos como este vínculo, esta relación. Siempre los concursos se hacen fuera de hora, o sea, nosotros lo tomamos como un acuerdo que uno siempre agita, digamos, se ve el concurso y bueno, y el trabajo se hace cuando uno sale de su equipo, de su trabajo, de ver las obras, etc. Nos juntamos generalmente después de hora y obviamente son fines de semana que uno dedica a estas cuestiones. Para hacer referencia a esto y para un poco encuadrar el tema que nos convoca, que es el Banco Nación, pero digamos, hay como una condición que
que tenemos cuando participamos de los concursos. Yo quería mostrarles los últimos que hemos hecho, que prácticamente es el mismo equipo, y que son temáticas absolutamente diferentes, ¿no? Pero como que las direcciones siempre se tocan, o sea, vamos como, hay acuerdos iniciales que tienen que ver con, bueno, cómo se piensa, cuál es esta idea que uno tiene de la arquitectura, del proyecto. Por otro lado, también a todos nos interesa el proyecto, somos profesores, la mayoría de nosotros, de la cátedra de arquitectura, entonces no solamente nos interesa el proyecto, sino que a mí me parece que es sumamente importante exponerse, ¿no? Estar como diciendo siempre cosas en referido a temas, temas absolutamente diversos, que por suerte ahora están saliendo, digamos, bastantes concursos. Entonces, las temáticas son diferentes y eso es lo que nos interesa y por ahí nos da fuerza como para seguir produciendo esto. Este es el concurso, el concurso de la Expo en Buenos Aires. Hicimos acá una gran placa que unificaba todo, era el último concurso, que era el espacio público, teníamos que involucrarnos en todos los concursos que se habían dado. Esta es una seguidilla de 7 concursos, este es el último, y tenía el espacio público más un puente. Por ejemplo, este es un concurso que tenía que ver con la organización del espacio público, la organización de otros concursos y tipologías que involucraban a esto, con el paisaje y también con la infraestructura vial, porque el concurso planteó un gran puente sobre el 9 de julio, o la Libertador, no estoy seguro, que tiene 100 metros, así que acá hubo un asesoramiento importante en paisajismo y también estructural, ¿no? En este caso trabajó Sofía Piñata y el ingeniero Morán. O sea, siempre necesariamente cuando vamos produciendo este tipo de obras, este tipo de proyectos, necesariamente uno se tiene que ir asesorando, tiene que ir investigando y siempre como los temas son distintos, aparecen distintos actores. Por otro lado, hay como una coherencia siempre en lo que hacemos, en lo que intentamos hacer siempre, que es simplificar las cosas, o sea, las bases siempre es un librito, un libro grande, en donde uno tiene que saber extraer de qué está hablando el concurso, ¿no? ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuál es lo trascendente? O sea, hacer esa limpieza de partes para ir a lo que es esencial, para ir a lo que es lo más trascendente. En este caso simplificamos todo a través de esta gran pérgola, pero más que contarles el proyecto, lo que quiero transmitirles es la acción del equipo hacia dónde vamos, digamos, hacia dónde vamos cuando pensamos un proyecto, cuando pensamos alguna temática en particular, y cómo hacemos para que el trabajo se vaya simplificando, o mejor dicho, para que la complejidad que tiene el proyecto se pueda materializar en cuestiones que son muy fáciles de leer. Bueno, el otro concurso que hicimos, que también en el que acabo de pasar salimos segundo, y en este también hemos salido segundo, que es en San Patricio del Chañar, que tiene que ver con el paisaje, ¿no? Con la organización, la estructura de San Patricio, una ciudad muy chica, en el sur de la Argentina, donde había que organizar piezas, y si vuelven a ver, hay como una coherencia y una relación con lo que pasaba antes. Es decir, no digo que esté bien o mal, sino que es nuestra manera de pensar y de organizar estos proyectos, ¿no? Porque al final a uno le entregan unas bases, un libro que son unas bases y unos planos en blanco. Entonces, a dónde poner, justamente, tratar de entender qué es lo pertinente en todo esto,
Y si ven acá, bueno, de nuevo intentamos siempre ir como organizaciones que son muy fáciles de leer, son legibles, claras, intentamos que sean claras, a veces nos sale y a veces no. Y después también, y esto es parte de otros integrantes del concurso, es la gráfica, ¿no? Esta idea de entender la gráfica como parte fundamental en la expresión de estos proyectos, y bien daba también posibilidades a que aparezca el dibujo a mano, pero si ustedes ven, digamos, intentar de ir a una gráfica abstracta, ¿no? Que dé incluso aperturas a maneras de interpretar el proyecto, ¿no? Este es un proyecto que tenía que ver con lugares hermosos, pictóricos del sur de la Argentina, que son un lugar maravilloso, en donde involucramos el paisaje natural que había al costado con el proyecto, y cómo transmitir eso, ¿no? Cómo uno puede, cuando presenta el trabajo, transmitir eso que empieza a ser esencial para nosotros, que es tal vez lo más importante que nosotros podemos leer cuando hacemos este tipo de trabajos. Bueno, entrando un poco al banco, como les decía, o sea, cualquier concurso presenta unas bases que en realidad es un librito de texto con cuestiones que tienen que ver con la organización. Bueno, es tal vez obviamente que el concurso con bases bien hechas ya es mucho más legible. En este caso, el concurso se plantea en un edificio que es realmente emblemático. No sé si se ve mi cursor. ¿Se ve? Sí. Bueno, esta es la Sí, Plaza se de ve. nuestra plaza histórica en Buenos Aires, la Casa de Gobierno. Si ven la escala de la Casa de Gobierno con la escala del banco, es realmente impactante esa manzana incorporada en este conjunto arquitectónico urbano que presenta la ciudad de Buenos Aires. Nos interesó realmente participar porque veíamos que siempre uno ve esas posibilidades de poder decir algo, digamos, ¿no? De poder interpretar, no solamente interesa por ahí hacer un concurso, sino qué tipo de concurso, ¿no? Este nos pareció que era un concurso absolutamente difícil por su implantación, por la importancia del edificio, y nos daba la posibilidad de, bueno, decir algo y en qué forma de decirlo, era la cosa. Pero si ven acá la estructura que tiene la planimetría, ¿no? Esta foto aérea, conforma, bueno, uno de los espacios más importantes de la Argentina. Por eso empezamos con muchas ganas, tratando de entender este problema. Sin duda, el Banco Nación es un edificio, tal vez uno de los más emblemáticos, creo que el más emblemático que hay en la Plaza de Mayo. Tiene esa reminiscencia clásica, monumentalista, y en su interior tiene esta cúpula maravillosa que tiene 50 metros de diámetro. Es un edificio increíble, realmente increíble. Se hizo en dos etapas. Se comenzó en el 40, la primera etapa fue en el 40, el 44, y la segunda etapa fue en el 57, se terminó en el 55 y se inauguró. Y por otro lado representa un edificio emblemático por la condición que tenía en ese momento la Argentina, ¿no? Una Argentina floreciente, con una economía floreciente, que, bueno, un poco estas instituciones representaban todo eso. Esto también es parte
de entender el edificio, ¿no? El edificio lo hizo el gran arquitecto Alejandro Bustillo, que si bien reconocía el movimiento moderno, o sea, y se hacía eco del movimiento moderno, pero es un arquitecto, yo diría, conservador, y hacía esta magnífica arquitectura, pero aparte no igual, sino que produjo obras de un significado increíble en la Argentina. Estas son 3 obras nomás, que la de arriba, que es el Monumento a la Bandera, que ganó el proyecto nacional. La del medio es el Hotel Yau Yau en Bariloche, que tiene una impronta regionalista, ¿no? Se sale de la lógica en cada uno de los casos, sale de la lógica de su hacer y produce cosas absolutamente diferentes. Y la de abajo es, bueno, los edificios de Mar del Plata, de los hoteles de turismo de Mar del Plata, y esa magnífica pérgola que hay adelante, ese paseo que fue demolido, que a nosotros también nos había evocado cuando hicimos el concurso del Escoller en Mar del Plata. Habíamos leído esta antigua recoba y quisimos como llevar, rescatar o redefinir la recoba esa en una recoba absolutamente contemporánea en el proyecto de la Escollera. Bueno, con todo este marco nos encontrábamos entendiendo que obviamente este es un edificio que es patrimonio histórico, tiene una fuerte reminiscencia francesa afuera. Espero que no me rete la arquitecta Samar, que me está escuchando. Y por otro lado también tiene el patrimonio intangible, ¿no? Que tiene que ver con la memoria. Tiene que ver con esta idea de que los edificios no solamente son monumentos históricos o son patrimonio histórico por su genial construcción y arquitectura, sino también por lo que significan en la memoria de los que han pasado por adentro, los que han habitado, y la memoria de los espacios que conforman, ¿no? En eso Bustillo hace hincapié en todos estos proyectos que yo les mostraba, que son proyectos con una fuertísima impronta urbana, ¿no? No solamente son excelentes e increíbles obras de arquitectura, sino tienen esa impronta urbana que superan absolutamente el encargo mismo del edificio y pasan a ser emblemáticos en otras situaciones. Esta es una imagen, una foto antigua, pero que da como también esta esencia de los espacios que se veían en el edificio despojado, en el edificio histórico, esta idea de intervenir un edificio de estas características, ¿no? De unas características en donde el espacio supera absolutamente el observador. Uno se mete en este lugar. Nosotros en realidad hicimos el concurso sin conocerlo, el espacio. Lo conocimos por filmaciones, por fotos, donde yo creo que eso nos jugó a favor, porque cuando llegamos a conocerlo, realmente uno siente una sensación que es difícil como de provocar algo adentro del edificio, ¿no? Es difícil de pensar que uno pueda intervenir en un edificio de estas características. Esto es lo que planteó el concurso. Lo que está en blanco es lo que es motivo del proyecto. Es un edificio que tiene una simetría aparente, o sea, su acceso principal da hacia Plaza de Mayo, pero sobre sus otras calles tienen accesos, o sea, hay como una simetría en los accesos, en todos los accesos, y está magnificado el acceso principal,
En realidad la planta la entregaban así, los laterales, estos mostradores que están acá, están marcados como todos los elementos patrimoniales, igual que el mostrador que está dando ocupando el centro del proyecto. Entonces, bueno, nos encontramos con esto, ¿no? Con esta situación de planta que poco dice cuando uno ve un gráfico como esto y después tiene la posibilidad de presenciar ese tremendo espacio. Bueno, ahí es donde no hay coincidencia como entre lo gráfico y lo que se produce después cuando uno lo habita. Esta es la cúpula. Pensamos que este es un dibujo de la época de Bustillo. La cúpula tiene 50 metros de diámetro y tiene toda esta condición de iluminación. Es realmente absolutamente increíble lo que se produce en ese lugar. Bueno, con esto es lo que estaban proporcionando. Obviamente le estoy simplificando para poder abordar algunos otros temas. Esto es lo que empezamos como a leer, lo que nos interesaba. Y otra cosa que nos interesa es cómo mirar, ¿no? A lo que llamo el estado del arte. Esta idea del estado del arte lo llamamos a todas las cosas que pueden involucrarse cuando uno hace un concurso que tenga que ver con la arquitectura o no. Tiene que ver con cuestiones afines a lo que uno está pensando o cuáles son las cosas que tal vez no tengan una directa relación al tema, pero sí nos pueda dar como los rumbos para enfocar el pensamiento. En relación a eso, y somos como bastante, esto es más mío que del equipo, pero lo comparte el equipo porque entendemos que es así. Esta es una plaza de Anne Lacaton y Basal, la de arriba, está en Francia, y es un encargo que le dieron a Lacaton Basal y que ellos a través de la elaboración del proyecto decidieron no tocarla, no hacer nada, que justamente, digamos, el valor de lo que uno podía hacer era insignificante ante el valor de lo existente. Entonces, a mí me parece que es como una primera lección de arquitectura, justamente saber frenar y a veces saber no hacer. La de abajo es una obra de Sisa, que está en Matosinhos, que son las piscinas, que seguramente todos las conocen, habrán visto, bueno, infinitas veces esta obra, pero tiene que ver también donde cuando uno analiza qué es lo importante, ¿no? Qué es lo trascendente, es decir, a dónde está el encargo, digamos, cuál es el encargo. Y en este caso, obviamente el paisaje, la naturaleza superaba, pero con mucha amplitud, el encargo. Entonces, Sisa acá se tomó justamente de piscinas de agua salada, tomó la naturaleza y hizo muy poco. O sea, en realidad a Sisa le proponen hacer un club, y lo que hace simplemente es hacer lo que restablece es el paisaje. Esta idea de encontrar la naturaleza, ¿no? Entonces, y la obra no aparece, si uno camina por Matosinhos, toda la parte, digamos, técnica y la parte de vestuarios y la parte del clubhouse, qué sé yo, está todo metido en un segundo nivel, es una tira que no, lo único que uno percibe es una losa de arriba, pero lo más importante es esta naturaleza. Y lo más importante es nutrirse de la naturaleza para hacer muy poco y producir esta tremenda obra. En un reportaje le preguntaban a Santolaya
bueno, él decía, mejor dicho, que tocar a él le resulta muy fácil. Lo que le resulta muy, muy difícil es no tocar. Es decir, cuando uno realmente se tiene que quedar en silencio, y él, y bueno, hablaba de Secreto de la Montaña, y decía que esas pausas que hace la música generaron el clima de la película. Y en la arquitectura, bueno, lo referimos también a eso. Esto es otra obra que vimos en ese momento, ya más vinculada al tema, que tiene que ver con una remodelación del Banco de Portugal, de Falcao de Campos, y en donde uno dice, ¿y a dónde está el arquitecto? ¿No? A ver qué hizo, ¿dónde está? O sea, ¿qué produjo? Y bueno, aparece, el arquitecto aparece, pero aparece de una manera que lo único que hace es cambiar de época la obra, ¿no? O sea, pasa como una obra que es patrimonio histórico, que tiene esta belleza. El arquitecto lo que hace acá es que la obra sea absolutamente, que la pone en valor a la obra, y por otro lado la hace contemporánea, la recicla, la cambia de estado y la pone en un nuevo ciclo. Esta es otra que veíamos, que es el Royal Museum de Cannes Arquitectos, en donde veíamos estas obras porque nos parecía de que era tan importante el espacio, tan trascendente lo que pasaba, que era muy difícil intervenirlo. Entonces, bueno, acá parecía lo mismo, ¿no? Es decir, ¿a dónde está la acción del arquitecto? O sea, ¿cuál es o sea, qué lleva a un arquitecto a poner en valor y por otro lado a hacerlo contemporáneo? Bueno, acá veíamos lo mismo, ¿no? En un espacio solamente pensar casi en accesorios, ¿no? Casi en equipamientos que ponían fuertemente en valor el edificio existente. Por otro lado, había en la necesidad de conservar todos los elementos patrimoniales, veíamos como la oportunidad de entender a Manolo Gallego, que es un arquitecto gallego de La Coruña, y que tiene la imagen de la izquierda, es la imagen del Museo Sacro de La Coruña, en donde a partir de esa barandilla que tiene, que es una barandilla de acero inoxidable, la otra está en Lugo, también es un museo, y la baranda es lo que va permitiendo poner en valor o no ciertos elementos de la arquitectura, con una calidad y una maestría en donde tal vez ese solo elemento es el que va indicando recorridos, va indicando, bueno, obviamente esto es una foto, es una obra hermosa porque es una escalera nada más, tiene 6 por 9 el Museo Sacro, y es solamente una escalera, y la baranda es lo que permite ir recuperando las esencias más importantes que esos lugares tienen. Y en el otro caso, en el caso de la derecha, la baranda va incorporando elementos contemporáneos y va poniendo en valor ciertos elementos, ciertas cuestiones que tiene el edificio existente, y nos parecía que era, bueno, una manera muy significativa de poner en valor algo con un elemento mínimo, ¿no? Que no tenía que ni aparecer. Por otro lado, pensar en ciertas obras, porque cuando uno empieza a hacer un concurso, empieza a mirar cosas, ¿no? Plataforma de arquitectura, la verdad que es una plataforma increíble. Hablábamos los otros días con Juan Balsa bueno, creo que Juan Herreros decía que ha democratizado la arquitectura y le ha permitido a muchos estudios que tal vez nunca aparecerían en ninguna revista o en ninguna publicación aparecer y democratizar la arquitectura. Pero, así como eso, uno tiene que saber, bueno, hacia dónde ir, ¿no? Qué mirar, y a veces también mirar por contraste, que es en el caso de esto, de Peso von Erlchishausen,
son unos arquitectos chilenos que son, bueno, unos genios, y meten esta pieza de madera, pero claro, decís, pero rompieron el espacio, pero la meten ahí y dicen que realmente la idea del proyecto es poder generar y poder mirar los detalles que tenía el lugar más importante del espacio, ¿no? Entonces, esto es una exposición que se hizo, invitaron arquitectos de todo el mundo y le daban también un presupuesto, pero lo interesante es cómo entender la acción, cuál es la acción del proyecto, ¿no? En este caso, esta idea de poder, y ahí se ve este señor con la nena, mirando justamente detalles de esta hermosa cubierta, o sea, no solamente la cubierta pintada, sino toda la otra estructura metálica que aparecía en el edificio. Entonces veíamos que uno tenía que decidir sobre estas acciones, ¿no? Que se producen cuando uno tiene esa nebulosa de empezar el concurso, pero una nebulosa que en cierta manera está dirigida. Por otro lado, también mirar el arte. Esto es Anish Kapoor, que es un escultor de Londres, y que trabaja con estas esferas, ha hecho varias, se han puesto en distintos lugares del mundo, pero tiene que ver con mirar de otra manera, y que uno pueda mirar algo y que esto se refleje de otra forma, ¿no? Acá esta mirada del paisaje, o sea, una mirada casi direccional de una persona y que está mirando esta esfera, pero a la vez está mirando el paisaje, está mirando el cielo, y también esta idea de cambiar de estado, que era lo que tenía que pasar en el banco, ¿no? Y este cambio de estado que teníamos que producir. Bueno, cuando hacemos los concursos decimos, bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Como cocinar, ¿no? Decimos, bueno, a ver, le voy a poner varias cosas para que salga una buena comida. A veces no hace falta poner tantos ingredientes, entonces primero hay que evaluarlos. Y después, por otro lado, uno hace como una lectura de los estados actuales y después de recorridos. A medida que vas produciendo la idea, vas haciendo recorridos hasta llegar a una propuesta que interese. Nosotros hacemos en realidad un trabajo muy horizontal en toda la primera parte. Las ideas se caen, no importa ni quién las diga, ni cómo las diga, si son buenas, permanecen, se van decantando y en algún momento se rompen, se caen. O siguen. Bueno, esto es un extracto, obviamente, de lo que significa el programa del banco, pero tenía comercio exterior, banca de personas, sector de cajas, bancas de empresa, y bueno, acá ya está la propuesta, ¿no? En realidad te decían que había que tener una banca digital, y por otro lado una galería de arte. Todo esto estaba muy explicitado en las bases. Esto obviamente es el resumen, para no aburrirlos, de lo que hacíamos, de lo que nosotros después produjimos. Incluso hay lugares en que tiene puestos de trabajo, algunos lugares tienen atención al público, otros no tienen. Había una gran cantidad de gente que trabaja en este lugar, y a su vez una recepción muy grande de personas. Por otro lado, aparecía lo que es la banca digital y la recepción. Y este es el estado actual de este espacio que veíamos, ¿no? Un espacio central absolutamente ocupado por la burocracia, o sea, estas cosas que pasan en los edificios públicos, que se van ocupando a medida que se van conquistando los lugares y se ocupan desordenadamente. Por otro lado, hay una invasión del piso, ese rojo Verona, que es una Rojo de la Barría, perdón, no Rojo Verón, Rojo de la Barría, que es una belleza, que es el piso natural del banco, puesto con una alfombra, decía, bueno, ocupado justamente por la gente
que en realidad está trabajando mirando para abajo, ¿no? O sea, cuando trabajas estás ahí como que no hay cobijo, están en ese gran lugar. Por otro lado aparecen todos estos espacios de iluminación que tienen esta hermosa cúpula absolutamente tapados, incluso con iluminación, porque claro, al tener toda esta ocupación necesitaban iluminarla, entonces aparecieron estas cubiertas que tapan, de luminarias que taparon el espacio. Bueno, estos son algunas de las vistas que tienen, o sea, están todos los espacios ocupados e intervenidos, pero de una manera absolutamente desordenada. Y en las imágenes de abajo, una vez saliendo de la cúpula, están estos lugares más bajos, que también miden 4 metros, creo, 4,50, y que tienen estos hermosos cielos rasos. Acá sí ya no hay iluminación cenital, pero tienen estos cielos rasos y conforman estos espacios mucho más chatos. En realidad son altos, pero claro, se hacen chatos ante la envergadura de la cúpula que tiene en el centro. Por otro lado, con todos estos ingredientes, aparecía como el nuevo concepto del banco, ¿no? Esta idea de que hoy al banco tenés que ir con el celular. Las operaciones bancarias han dejado de ser personales para transformarse en digitales. Y esto nos empieza a dar también un ingrediente importantísimo dentro del concurso, porque hay una lógica, después de la pandemia incluso se produce, ya se había producido antes, pero después de la pandemia se fortalece la idea de que lo digital, de que todas las operaciones bancarias empiezan a ser digitales. Entonces el banco empieza a tener como otro estado, otro comportamiento. Bueno, lo veíamos como importante, si bien lo decían las bases, pero en las bases nunca te da pistas, sino que te dice todas las cosas. Y acá empiezan los recorridos. Lo que yo les quería transmitir y les quería contar es un poco el recorrido que hacemos cuando vamos viendo, o sea, analizando un concurso, ¿no? En ese grado como de inmadurez que uno tiene en las ideas iniciales, ¿no? Pero siempre hay, como decía Clorindo Testa, confía en la primera idea. Y bueno, y las primeras ideas, esta idea de esta lógica de Anish Kapoor, ¿no? De pensar de que el espacio primero debía ser conquistado, o sea, el espacio central debía ser conquistado. Y por otro lado, podía ser reflejado, pero claro, tenía todo un patrimonio lateral, ¿no? Esto es obviamente una expresión de deseo que hacíamos, esta idea de abstraer el lugar, sacar, despejar y producir esta abstracción de un espacio ocupado por el público y recuperar la cúpula. Trabajamos por Zoom, trabajamos así como lo están viendo, croquillando, o sea, las ideas se caen y se levantan. Pensamos, este es un momento clave del proyecto, porque pensamos que podíamos poner el arte en un anillo superior, un anillo también pensando en este escultor, poner un anillo de acero que involucrara la cúpula, pero eso nos llevaría a tener 2 escaleras mecánicas y ascensores, como están viendo acá. Y son momentos claves, ¿no? Donde uno se puede equivocar absolutamente, totalmente, y salir por otro rumbo, y salir de una manera como equivocada, ¿no? Tiene que ver, ahí sí, me parece que es importante hacer hincapié en que las ideas se soporten, ¿no? Que las ideas tengan como esa consecuencia de que no se puedan caer, entonces hay que chequearlas y hay que volverlas a pensar y hay que tirarlas abajo para que esto cierre. Entonces, esta era un poco la propuesta, esta idea de hacer el anillo, de recuperar la cúpula, de generar como esta circulación,
que se ve allá en un esquema, poner la galería de arte, pero por otro lado la estamos cuatruplicando. Entonces nos habíamos ido lejos, y aparte uno se enamora de las ideas y empezás a pensar de que eso está bien, y que es valioso, y que en realidad el espacio se recupera, porque en realidad no se rompe nada, ¿no? Es un círculo, nosotros estamos poniendo como una pequeña pieza ahí que aparecía, y que nos parecía que aparte lo actualizaba el espacio, lo hacía contemporáneo, lo hacía circulable desde otro lugar, un poco a lo Peso, ¿no? Es decir, eso nos va a permitir mirar la cúpula desde otro lado, mirar detalles que tal vez el observador no lo presente. Pero era un esfuerzo gigantesco, o sea, si lo analizas desde ahí, tal vez te enamorás de la propuesta, y por otro lado decís, sí, está bien, es un esfuerzo gigantesco para tener muy poco. Por otro lado, poner una escalera mecánica, 2 escaleras mecánicas, poner un ascensor, desvirtuando los espacios iniciales. Bueno, entonces todo esto, que se lo estoy contando rápidamente, es producto de muchos fines de semana, de muchas semanas, de mucho pensar y de mucho evaluar. Bueno, un poco pasando a lo que hicimos, lo empezamos como a resumir, ¿no? Entonces acá hay un trabajo de retiro, fundamentalmente, de retirar cosas, de limpieza, de extracción, se llamaría, trabajo de extracción de todos, mi amigo Barbaresi diría superfetaciones, de todas estas cosas que están agregadas al edificio y que no forman parte de la conformación original del proyecto, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que se hizo, es decir, ahí está la esencia de lo que hay que hacer. O sea, hay edificios como, por eso volvíamos a Anla Catón con la plaza, es decir, si está hecho, si el espacio es fantástico, o sea, hay que empezar como a reorganizar estas partes. Bueno, entonces acá también obviamente íbamos siendo asesorados por Bettina Croft, que le íbamos tirando las ideas y bueno, íbamos viendo cuál era su estado de ánimo frente a lo que pensábamos. Ella trabajó en muchas restauraciones, en el Teatro Colón, en la Embajada de Brasil. Entonces una persona con experiencia como para, bueno, empezar como a horrorizarse o no sobre estas cosas. Pero el trabajo fue decir, no, tenemos que hacer solamente un trabajo de extracción y fundamentalmente meter la nueva función del banco, que es la función virtual, en la parte central de la cúpula, que es el esquema de propuesta que ven sobre la derecha. Bueno, en definitiva, eso hicimos, había que conservar el patrimonio, se podían tocar en muy pocos lugares los mostradores, algunos estaban ya abiertos, prácticamente no los hemos tocado, solamente nos permitimos tocar en el sentido del acceso principal para poder llegar hasta el punto central, y solamente ahí poner un mostrador de acero absolutamente en contraste con el edificio original, de acero inoxidable, una cuestión absolutamente contrastante, y estas líneas que ven acá son unas baranditas donde el patrimonio no solamente se veía desde adelante como antes, sino se lo empezaba a percibir desde atrás. Y hay una organización de los sectores en función de las posibilidades que nos daban los espacios de uso, ¿no? Los espacios que son estos lugares que nos quedaban aquí. Por otro lado, el programa decía que había que poner cajeros. Los cajeros son muy grandes, son pesados, no tienen fondo, entonces los empezamos a ubicar en estos laterales que están acá, que son los únicos muros que tienen la posibilidad
de albergar algún tipo de función que no tuviera fondo. Bueno, acá organizamos el sector de comercio exterior, de banca de personas, el sector de cajas, la banca de empresas y el sector central. Le voy pasando, no sé cómo voy, Liz, no sé cuánto tiempo hace que estoy hablando. Está perfecto el proyecto y creo que vamos bien con horario y demás. Bueno, tratamos de emular a estas obras que le decíamos, ¿no? Que nos digan dónde está el arquitecto acá. Bueno, como que no aparecer, digamos, tratar de hacer una cuestión de mínima, pero producir eh, la, eh, como la llegada a este espacio central, que era lo más significativo, y llegar justamente a poner que este espacio central tuviera todo lo digital, todo lo nuevo que está simbolizando y significando el banco, que tal vez sea el cambio más importante que está teniendo hoy la institución bancaria, ¿no? Incluso con los temas de seguridad, se han cambiado absolutamente los temas de seguridad relativos al cuidado del tesoro y de todo eso, ya por esta cuestión digital. Acá están los espacios, el concurso pedía que se fueran desarrollando. Estos son los mostradores históricos. Este es nuestro mostrador, que es un acero, es una pieza de acero, y este es otra pieza de acero. Son los dos únicos elementos que pusimos, y esta línea que se ve ahí es una baranda que protege, cuida el patrimonio, sobre todo el lado posterior, porque son como unos lugares que antes donde estaban los cajeros, y no mucho más, no mucho más. Eso es lo que hicimos en este espacio. Lo otro tenía que ver en cómo organizar esto, que está organizadito así, llevó muchísimo tiempo, muchísimo trabajo de ver, tratar de tomar distancia de los mostradores principales, tratar de ver a dónde no teníamos atención del público y cuáles eran los espacios que podían llegar a convocar digamos, esta falta de atención, no tener silla. Entonces, bueno, en este caso, que era tal vez el más chico, creo, poníamos los lugares donde necesitábamos solamente un mostrador de atención, no había espera. En este otro, que es la banca de empresas, había, bueno, muchísimos puestos de trabajo, mucha atención al público, había que organizar a dónde quedaba el público, dónde estaban los trabajadores, por otro lado, cuáles eran los lugares de asistencia de los trabajadores, que son estos espacios, eh, estos que están acá, el back office, que están en estos puntos, pero tratar de regularizar, de ordenar, de aclarar, de simplificar. Esto es un trabajo de muchísimo tiempo que se va haciendo a través de la misma ingresar y poder tener la espera y poder tener claridad en lo que se planteaba. El servicio de caja, que era tal vez lo más complejo, y el back office que tiene atrás la caja, también lo hicimos de la misma forma, en el mostrador que tenía más espacio, y se fue ordenando de esta forma, tratando también de mantener una estructura absolutamente simétrica frente a estos mostradores históricos, de separar lo mejor posible lo nuevo y lo viejo, por otro lado, de hacerlo con un equipamiento que fuera absolutamente comprado en cualquier lugar, sea un modular, sino que no pasara por ahí, sino que pasara por la organización, y obviamente que fuera opuesto a lo que se estaba, a la preexistencia, ¿no? Opuesto en forma, opuesto en actualidad. Eso es lo que pensábamos con respecto al equipamiento.
Bueno, esta es otra parte. Acá tenía un lugar más grande, el mostrador de apertura, entonces pudimos poner en la banca de personas que tiene espera también, pudimos organizar de esta forma, siempre tratando de tomar distancia de los lugares, de los sectores preexistentes. Pero la idea es simplificar todo, ¿no? Tratar de organizar con una simplificación y una lectura muy clara. También eso es importante porque el jurado, cuando uno mira un concurso, estas cosas se pueden percibir inmediatamente, la claridad de la organización. Entonces nosotros ponemos mucho hincapié en eso. Bueno, estas son algunas imágenes. Esta tal vez sea la más controvertida, donde teníamos que tener ese lugar ciego para las cajas, pero la idea de tener el patrimonio, el equipamiento nuevo, y tratar de que las dos cosas no se molesten, ¿no? Que aparezca fundamentalmente el banco como tesoro preciado. Estas cajas son las cajas antiguas del banco, son de bronce, son piezas maravillosas, y después atrás, que ya lo vamos a explicar un poquito más, son estas pequeñas estructuras que armaban la iluminación de los sectores de trabajo. Abajo igual, ahí se ven las estructuras que arman los sectores de trabajo. Otras imágenes, acá esta apertura era mayor, entonces permitía ahí la posibilidad de tener la gente ingresando directamente. Bueno, por último, hablar digamos, de los asesoramientos, ¿no? Hoy, para hacer arquitectura, ya lo sabemos, o sea, es muy difícil hacerlo solo, se necesita equipo. El equipo es el equipo propio de trabajo, como en este caso, este equipo que armamos para poder hacer el concurso, pero para poder llegar a cada una de las temáticas, como les comentaba, en los paisajes, como pasó en Tecnópolis, el primer concurso que mostré, o en el banco, uno necesita de gente que sea especializada, de gente que tenga especificidad. O sea, los temas son miles, o sea, los temas no se terminan nunca, entonces nosotros siempre, a través del trabajo, vamos teniendo obviamente afinidad, sinergia con una serie de equipos de asesores que no solamente nos asesoran en los concursos, nos asesoran en nuestras obras. Yo ponía acá algunos, ¿no? Pero nos han asesorado en iluminación, en paisaje. En el primer concurso trabajamos también con un asesor vial, obviamente en estructuras. Hay especificidades, miles, que a veces tienen que ver con tal vez lo más importante de la idea, en la sustentabilidad, en los detalles técnicos también. En este caso, bueno, tuvimos el asesoramiento no solamente de Betina, que es la asesora patrimonial, sino también de Eduardo Hidalgo, que es uno de los que más saben de vidrios y de tecnología del vidrio en Córdoba. Entonces nos asesoró sobre eso, y después en la parte de iluminación nos asesoró Osvaldo Maestre, que si estás, Osvaldo, nos gustaría que nos cuentes todo esto que bueno, que ahora se ve todo simplificado, ¿no? Yo veía los gráficos, que son maravillosos, y fue todo también, bueno, charlas, y por otro lado después estudio, y por otro lado asesoramiento. Así que si estás, Osvaldo, te doy la palabra, así nos podés explicar esto mucho mejor que yo. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Antes que nada, decir que en realidad estoy como representando al equipo de trabajo nuestro, que también somos varios. Y bueno, y agradecerles a ustedes por
por convocarnos para participar de este proyecto, que es un proyecto a todas luces muy singular, no es lo que estamos acostumbrados a hacer todos los días, ni como tipología de arquitectura bancaria, ni como tipología de oficina, que es el mayor, digamos, la mayor actividad que se desarrolla dentro de un banco. Y nos dio la posibilidad de explayarnos en técnicas nuevas de iluminación que están probadas en el mundo, pero que de alguna manera cuestan ser impulsadas desde latitudes como la nuestra. Consideraciones generales. Todo proyecto de iluminación tiene como dos aspectos. Tiene un aspecto cualitativo y un aspecto cuantitativo. La parte cualitativa del proyecto es lo que nos permite mirar, es decir, qué es lo que ocurre cuando nosotros iluminamos algo. De hecho, cuando nosotros iluminamos algo, lo que hacemos es dirigir la mirada hacia ese lugar. Y esto vos lo repetiste en varias ocasiones, el mirar en este lugar es muy importante. ¿Por qué? Porque la calidad del espacio es singular, ¿sí? La parte cuantitativa seguramente define toda la parte técnica, y eso normalmente se termina de evaluar en la etapa de desarrollo del proyecto ejecutivo, que es cuando se hacen cálculos luminotécnicos, maquetas electrónicas, etc. Pero volviendo a ese tema de las charlas que tuvimos, la primera impresión que personalmente tuve de este proyecto era esa acción de limpieza que hacían de la arquitectura. Esta idea de volver a la fuente limpiando la arquitectura. Entonces, nosotros asumimos que había que hacer dos acciones. Por un lado, la puesta en valor del patrimonio arquitectónico, que aparece como una de las premisas fuertes del proyecto de arquitectura. Y la otra, esto que yo hablaba de la posibilidad de desarrollo de una nueva forma de iluminar puestos de trabajo, ¿sí? De hecho, teníamos que asistir a la funcionalidad de esta actividad de aquí. Por ejemplo, tomando una diapositiva que vos tenías de la actualidad, se habían puesto enormes proyectores en el centro de la cúpula, y desde ahí iluminaban en forma uniforme todo este hall de acceso, lo cual implica, si tomamos en cuenta algún aspecto cuantitativo, como decir, el plano de trabajo tiene que estar en el orden de los 500 lux, en esta superficie, el uso de energía para poder cometer esa acción es enorme, desgastante, que era de alguna manera la forma en que se venían resolviendo, y en algunos casos todavía se hacen, la iluminación de plantas de oficinas, ¿sí? Había como un manual que decía que para que las plantas fueran libres debía haber iluminación uniforme de 500 lux. Y ahí se utilizaban diferentes técnicas de iluminación, generalmente de luz difusa, nunca de luz dirigida. Bien. Habida cuenta que tomábamos estos dos aspectos de la propuesta, nos quedaba por delante ver cómo cumplir con estos objetivos. Y desde la iluminación nosotros pensamos dos cosas. Uno, tenían que ser herramientas simples, pero tenía que ser tan contundente como era la propuesta de la arquitectura. Simple, pero contundente. Y en ese sentido pretendíamos luminarias que cumplieran mejor con los objetivos. Por ejemplo, ya desde la época de Bustillo se ve que se había propuesto una iluminación en toda la garganta iluminando la cúpula. De hecho, eso es una idea fantástica que había que reproducirla, pero desde otro lugar. Es decir, si ustedes se fijan en esa fotografía, lo que van a ver es una luz rasante que no termina de iluminar bien la cúpula y que produce una gran cantidad de sombra
por las molduras que tienen los aventanamientos. Entonces, lo que pretendíamos nosotros eran luminarias que estuvieran de alguna manera ocultas o mimetizadas con la arquitectura, de modo tal de no intervenir visualmente en esta arquitectura que casualmente se estaba limpiando. Por otro lado, hay estas premisas que tiene el banco de digitalizar todas las acciones bancarias, también tenía que estar reflejada en la iluminación. La iluminación tenía que ser digital, tanto en la parte de la generación de luz como en el control de la luz. Es decir, si bien la actividad bancaria es una actividad diurna, y vamos a tener en este espacio central un gran aventanamiento, con luz directa entrando y a su vez luz indirecta del sur, nosotros lo que necesitamos de alguna manera es ir evolucionando con las horas del día con la luz artificial. Y esto se logra solamente con un sistema de control luminotécnico en cada punto de iluminación. Entonces, proponemos una tecnología digital para la generación y para el control, para el diseño de las diferentes escenas. Lo otro, ya si bien pertenece al campo de lo cuantitativo, nosotros lo queríamos poner en esta etapa, y era la utilización de pocos modelos de luminarias, es decir, no hacer una exhibición de productos, sino simplemente con una misma luminaria, con diferente potencia y con mismas cualidades luminotécnicas, que podía ser la temperatura de color de la luz o de la reproducción cromática, que fueran muy similares, resolver todas las situaciones que nosotros teníamos aquí, ¿sí? Es muy común en una obra de esta envergadura producir mezclas de productos que no son, digamos, agradables o que pueden, de alguna manera, competir con la arquitectura. En definitiva, terminan ensuciando la arquitectura, por decirlo de alguna manera. Bien. Para un usuario que ingresa al banco, teníamos dos objetivos. Por un lado, mostrar la escala de la obra, ¿sí? Yo creo que aún trabajando todos los días, la escala de este espacio debe ser sorprendente, ¿sí? Tampoco he estado en la obra como para verificarlo, pero las solas dimensiones y el tratamiento de las superficies me da la idea de que esto debe ser una cosa monumental. Por el otro lado, tenemos que, como una tarea luminotécnica, esto de la luz conduce la mirada, nosotros tenemos que orientar al usuario al lugar donde él va a recibir la información o donde lo van a derivar para que le den la información que necesita, o para orientarlo en el uso de estas herramientas digitales. Con relación al primer objetivo, que era destacar la cúpula, digamos, poner en valor este gran hall central, era iluminar la cúpula. Para eso, acá en la diapo se ve, se utiliza una luminaria de haz asimétrico, pero que tiene una característica muy particular. Normalmente estos bañadores de techo o uplight, como se suelen llamar, tienen características de diseño de poca profundidad. Esta luminaria es una luminaria de la marca ERCO, que tiene la característica de producir una iluminación mucho más profunda que en vertical, ¿sí? Se ve en la curva fotométrica un ángulo de radiación realmente muy, muy profundo. Y en la planta de la curva fotométrica también se ve que tiene un gran alcance este haz de luz. ¿Qué es lo que genera esto? Una iluminación muy uniforme de la cúpula. Entonces yo no veo partes, digamos, más iluminadas unas que otras. Si yo, vamos a suponer, una técnica de iluminación que nosotros vamos a utilizar en la parte más baja del hotel, que es utilizar gargantas con luminarias lineales. En este caso,
lo único que haríamos es iluminar el primer tramo de la cúpula, pero la parte central sería muy difícil de iluminar. Bien, además, esta luminaria tiene una característica de control que se la proponemos, ya lo van a ver de aquí en adelante, a todas las luminarias, que es un control DALI. DALI es un protocolo de control diseñado específicamente para iluminación, que tiene la característica de poder controlar cada una de las luminarias. Y esto en la cúpula es muy importante porque los aventanamientos van a tener diferente luminancia durante el día. Es decir, la luz natural les va a dar de manera diferente. Entonces, para poder contrarrestar las luminancias en esos aventanamientos, nosotros vamos a tener que diseñar escenas donde esa parte de la cúpula se ilumine más que el resto. Espero que se haya podido entender cuál es el concepto, pero realmente es un concepto de diseño de escena muy, muy dinámico, porque además esto puesto sobre un calendario, se me fue el nombre, astronómico, nos permite diseñar una escena que vaya cambiando a lo largo del año, ¿sí? Inclusive aplicada con sensores, acá esa ya pertenece también a la parte cuantitativa, aplicada sobre sensores, se puede leer la cantidad de luz natural que está entrando y accionar las luminarias en consecuencia. Esto era lo primero y más importante de esta arquitectura, que era poner en valor la cúpula. Vamos al segundo diapo. El segundo objetivo era la iluminación de este hall central. Este hall central tiene dos sistemas de iluminación. Tiene un sistema de iluminación general, porque además es el área de circulación de este hall, y tiene una luz aplicada, porque tiene este elemento circular que definía Adolfo, que es de acero inoxidable, y que va a tener una luz ad hoc, porque precisamente en ese lugar se van a realizar tareas de lectoescritura. Las luminarias tienen las mismas características luminotécnicas en cuanto a temperatura de color y reproducción cromática que las que veíamos con anterioridad. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí es donde se plantea la iluminación de los puestos de trabajo. El estudio ha diseñado un sistema de vigas metálicas, aluminio probablemente, donde se le van a incorporar luminarias que tienen dos características. Una, el haz de luz es asimétrico, siguiendo la forma, es decir, en un sentido, en el sentido transversal del mostrador, es angosto, y en el sentido longitudinal es abierto, ¿sí? 25 grados en un sentido y 87 en el otro. Pero además la característica más importante de esta luminaria es el alto índice UGR, es decir, de protección de deslumbramiento. Esta misma técnica es la que después se utilizan en el resto de los puestos de trabajo. Y esta es, de alguna manera, la clave del diseño luminotécnico. Es decir, acá nosotros no tenemos todo el banco iluminado en 500 lux, sino que tenemos en 500 lux solamente los lugares donde hay lectoescritura y donde necesitamos orientar al usuario en el consumo del banco. La siguiente, por favor. Habló mucho Adolfo de lo que era el arte de este banco y las cajas, las viejas cajas que iban a ser utilizadas como objetos de arte, y eso planteamos iluminarlo desde los balcones que están en el primer piso, con luminarias también regulables, pero de haz muy concentrado, con la idea de destacarlos por sobre el resto de la arquitectura. Vamos a la siguiente. Y con esto ya terminamos. La iluminación de los mostradores de apoyo para las actividades que se dan en las zonas laterales del banco, que son en realidad las zonas de trabajo, los puestos de trabajo, porque solamente
en el hall central va a estar la orientación. Los puestos de trabajo van a estar en realidad en los lugares laterales. Y la última diapositiva, que es la que se nos perdió en alguna parte del proyecto, son casualmente esos espacios laterales que tienen un cielo raso con gargantas, donde ahí sí se van a poner sistemas lineales de iluminación. En este caso ya no son ERCO, son Philips, y tienen una característica, tienen blanco dinámico, lo cual permite reproducir el ciclo circadiano, es decir, podemos iluminar con la misma temperatura de color ese lugar del banco como el hall central iluminado con luz natural, porque casualmente con la mezcla de esos colores blancos se puede reproducir la luz solar. Y esto es todo. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo. Clara tu explicación. Clara tu explicación. Y bueno, ahora, si les parece, vamos a pasar a algunas preguntas que seguramente muchas ya han sido contestadas durante el transcurso de esta exposición, pero ahora les dejo en forma puntual algunas de las preguntas como para, Perdón, Liz, contestar. Les muestro estas 4 imágenes finales para que un poco terminen de comprender cuál es esta idea. Perfecto. Estas son imágenes que las hizo Marcos Alonso y están absolutamente en consonancia con la idea del banco, ¿no? Con la idea de recuperar el espacio. Eso es todo. Bueno, gracias, Adolfo. Bueno, ahí van las preguntas, si les parece. En la sala hay algunos jóvenes profesionales y estas... ¿Se me escucha o estoy muteada? No, se me escucha. Y estas preguntas sirven para ellos. ¿Qué consejo le darías a un arquitecto que nunca se presentó a un concurso y que pretende incursionar en este campo laboral? ¿Es rentable ganar concursos? Eso es una pregunta realizada por el público, ¿no? Bueno, el consejo, o sea, hacer concursos, o sea, no todos los arquitectos les gusta hacer concursos, es más, hay una porción muy, muy baja de arquitectos que hacemos concursos. O sea, si me decís qué consejo le daría, es que primero que empiece a ver, porque están todos subidos, si entran en la página de Sociedad Central de Arquitectos, están todos subidos a la página o la página del Colegio de Arquitectos de Córdoba. O sea, la primera idea es que comience a ver, a interesarse, a involucrarse, y por otro lado después a participar, ¿no? Como se empieza en todas las actividades de la vida, a participar y a entender de qué se trata. O sea, es un camino bastante largo, a veces uno lo puede cortar. Los socios que tenemos son muy jóvenes y ya han ganado muchos concursos y por ahí no te toca. No se trata de eso, se trata de otra experiencia, de tratar como de interesarte y entender bueno, que te tiene que gustar el proyecto y que es la única manera yo entiendo que es una manera y una oportunidad, sobre todo el concurso es una donación que uno hace, es una oportunidad para poder decir algo en arquitectura, ¿no? Es muy democrático el concurso, entonces uno puede tener la oportunidad de decir y que se largue, eso le diría. Y si es rentable o no, no sé, es una pregunta muy, muy interesante. No, si sacás la suma, si hablas de rentabilidad económica, te diría que no, porque nosotros hacemos muchísimos concursos, en algunos sí ganamos, hemos ganado en varios, y bueno, cobramos el premio, por supuesto, hacemos caravanas de cervezas, ahí ya nos va. Como corresponde. Pero, o sea, tiene una rentabilidad que va mucho más allá de lo económico, ¿no? Tiene que ver con tiene que ver con tu perspectiva frente a la arquitectura, tiene que ver con tu posición frente a ciertas acciones que te interesen. O
sea, por supuesto. hacia eso va. Perfecto. Perfecto, contestadísima la pregunta. Yo en nombre de la Fundación quiero rescatar esta tremenda presentación en donde seguramente algunos pensaron que nos juntábamos para ver un proyecto, ¿no? En cambio, estuvimos compartiendo una posición, una filosofía, un concepto que nutre el ejercicio profesional de una forma distinta a lo que el ejercicio propiamente dicho en el mundo de la arquitectura privada tiene, ¿no? Esta conceptualización del acto proyectual que haya presentado Adolfo, no cabe ninguna duda que es el resultado de una sumatoria y multiplicación de capacidades individuales que llevan a este objetivo. Y quería pescar una pregunta más, Sandra, de las que había en el chat, que tiene que ver con para darle algún toque de debate al cierre de la reunión, con este asistente que en su inscripción preguntó, no quiero pelear, quiero escuchar, quiero aprender de los que saben. Quiero preguntarte, Adolfo, en nombre del participante que lo hizo, ¿qué opinión les merece a ustedes como activos participantes en concursos públicos sobre la política que implementan las provincias en general y la provincia de Córdoba en particular sobre los concursos públicos? Bueno, digamos, muy complejo lo que está pasando en Córdoba desde hace bastante tiempo, en donde las obras más importantes de la ciudad no se concursan. Me parece que, bueno, el concurso da oportunidades a toda la matrícula por igual. Acá hay gente muy capaz en Córdoba, pueden ser concursos provinciales o nacionales, entonces me parece que abrir a concurso las obras sería interesante, que no quiere decir abrir todas las obras a concurso, porque es un procedimiento muy complejo, el del concurso, que lleva mucho tiempo, la elaboración de bases, el desarrollo del concurso, que este concurso lo hemos hecho o sea, desde que inició hasta que terminó, son 3 meses que pasan, que parece poco tiempo, pero tal vez para las autoridades o por ahí los organizadores mucho. Entonces llevó un año a lo mejor en organizar, y eso lleva tiempo, pero nosotros tuvimos la oportunidad de participar en Suiza en ese concurso. En Suiza se hacen todas las obras públicas, pero bueno, empezando, digamos, teniendo como un plan de que algunas obras públicas se empiecen a concursar, me parece que sería mucho más equilibrado, más democrático, y sobre todo tendríamos mejores obras. Esa es mi opinión, digamos. Nosotros somos, digamos, muy defensores del concurso público, y entiendo que todas las obras no se pueden hacer por concurso. Es difícil, incluso en la misma universidad. O sea, no hay posibilidades porque los tiempos se acortan, pero me parece muy importante que se vayan produciendo estas interacciones. Si hay 10 obras, se hagan 5 concursos, se hagan 4, empezar a abrir el juego, pero de una manera más clara. Y sobre todo, que se hagan, porque si no queda como voluntades políticas muchas veces, de propaganda, no, mirá, hicimos el concurso, qué lindo, qué bárbaro, y después no se realiza. Entonces son esfuerzos, son cuestiones que, no solamente esfuerzos, sino tiempo, ¿no? Tiempo de producir eso, y después queda todo en la nada. Entonces también los concursos deben ser vinculantes, o sea, es como que uno tiene que ir como puliendo ese sistema de concursos hasta que se logre que realmente sean vinculantes, por lo menos en la etapa de proyecto, o hasta, sí, de proyecto, no sé si desarrollo completo, pero me parece importantísimo que se vaya puliendo el sistema, ¿no? Hay mucho
mucha pirotecnia. Está bien. Bárbaro, Adolfo. Esta muestra de grandeza y humildad que nos has dejado hoy en esta reunión junto a tu equipo nos llena el alma. Así que a los que te acompañaron, Osvaldo, Sandra, por tu intervención como presidente de la Fundación, les quiero dar un enorme agradecimiento, y este ha sido un ejemplo más del rescatar buenas prácticas, que es una actividad en la cual la Fundación está haciendo foco. Muchísimas gracias a todos en general y a los que participaron en particular. Seguiremos proponiendo nuevas reuniones. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Sandra, gracias Orlando, y a Osvaldo, que no lo veo en la cámara, no sé si la tiene apagada, pero bueno, muchas gracias porque ha sido una pieza clave, y después al equipo al equipo de concurso, ¿no? Yo no puedo hacer una escucha de perro si estoy solo, así que Por supuesto. ya les digo que no puedo hacer nada. Así que es un trabajo absolutamente en equipo. Bárbaro. Lo único que te banca solo, Adolfo, es el single. Single, sí. El single, hasta ahí llega. Después en equipo. Bueno, muchas gracias a todos. Seguimos.